Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Qué hermoso canto que estamos cantando, porque el poder de la resurrección es real para nosotros hoy en día. No solamente fue un hecho histórico, no solamente fue algo que ocurrió en la época de Jesús, sino que las implicaciones de la resurrección son pertinentes para ti, para mí, aquí y ahora. Si Él vive, nosotros también tenemos vida eterna. Si Él resucitó de entre los muertos, tú y yo tenemos la victoria encima del pecado, encima de la muerte. Por eso cantamos que Él es el único Dios que toma tumbas, que toma espacios muertos y los convierte en jardines. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le dan gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Qué hermoso es estar aquí. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes a Templo Betania. Aquellos que nos sintonizan en línea, nos alegra tanto que hayas tomado este tiempo para estar aquí. Quizá tú estás aquí porque alguien te invitó, alguien te animó a venir a la iglesia. Quizá tienes de costumbre en momentos como la Pascua, como lo es ahorita, ir a un espacio religioso. Y nos alegra que hayas escogido este lugar, porque creemos firmemente que Dios tiene una palabra para ti. Y sabes, si sientes algo en el entorno, es porque la iglesia de Cristo Jesús en este domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. Por eso se conoce como Domingo de Resurrección. Y es algo que nos llena de tanta fe, de tantas fuerzas. Algo que sentimos no solo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, sino hasta en nuestro cuerpo. Porque en este momento, en todas partes del mundo, la iglesia de Cristo Jesús está exaltando el nombre que es sobre todo nombre. En este mismo momento, en todas partes del mundo, se está predicando el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y creemos que en este día, un día común y ordinario como este, Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida. Que en un domingo de resurrección como este, Dios puede sanar enfermos. ¿Cuántos lo creen? Dios puede restaurar familias, restaurar matrimonios. Dios puede darte las fuerzas para perdonar lo imperdonable. Y Dios puede llenar tu vida de sentido y de propósito. Y por eso aquellos que nos acompañaron el día viernes, si tú no pudiste venir el viernes, no te sientas mal, pero déjame recapitularte un poquito, porque el viernes comenzamos un tema de la nueva vida, porque creemos que lo que Jesús hizo por nosotros no simplemente nos arregló, no nos mejoró, nos hizo totalmente nuevos. Y por eso estamos celebrando este tema, nueva vida. El viernes aprendimos cuál es el camino a la nueva vida. Aprendimos cómo el sacrificio de Jesús nos redimió, nos purificó y nos abrió ese camino para tener acceso a Dios y a una nueva vida. Pero hoy vamos a hablar del poder de la nueva vida. Todos digan: el poder de la nueva vida. Hoy vamos a aprender que Jesucristo no solamente nos perdonó, también nos dio el poder para vivir vidas nuevas. Y si tú tienes tu Biblia, acompáñame a Lucas capítulo 24. Si no tienes Biblia, presta atención, yo aquí lo voy a leer o nos puedes seguir en pantalla. Y vamos a leer del verso 1 al verso 12. Lucas 24, versículo 1 al versículo 12. Llegamos aquí a la conclusión del Evangelio de Lucas, el relato en el cual Jesucristo resucita. Y dice aquí el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a aprender hoy del poder de la nueva vida. Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este día en el cual celebramos tu resurrección. Gracias por este momento en el cual recordamos que ya no somos quien éramos antes, sino que somos nuevas personas gracias a la obra salvífica de Jesucristo. Te pedimos en este momento que tú nos hables de manera personal. Que sea alguien que ha llegado y se considera una persona irreligiosa, una persona que no realmente entiende estas cosas, pero está aquí o está viendo. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga lo que solo tu palabra puede hacer. Que abras el entendimiento, que toques el corazón, que restaures la mente, que nos des claridad a la revelación del Evangelio y que podamos entender el mensaje de la cruz y de la tumba vacía, que no es un mensaje de tristeza, sino un mensaje de celebración y un mensaje de salvación. Ayúdanos a entender que el poder de la resurrección está activo aquí y ahora para aquellos que ponen su fe en ti, Jesús. Y te damos gracias creyendo que en un día ordinario como este, tú puedes cambiar nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar. El poder de la nueva vida. Cuando evaluamos a los seres humanos, nuestras capacidades, nuestro potencial, yo creo que podemos reconocer, aunque digamos francamente, si somos sinceros, aunque humildes pero sinceros, la realidad es que los seres humanos tenemos una extraordinaria capacidad de poder. Y acá la palabra clave es capacidad, porque no todos realizamos del todo nuestro potencial, no todos realizamos del todo nuestra capacidad, no todos cultivamos lo que tenemos, pero la realidad es que todo ser humano tiene una capacidad extraordinaria de poder. Y algo evidente que nos ayuda a respaldar esta declaración es simplemente ver lo que los seres humanos hemos logrado a lo largo de la historia de nuestra existencia. La tecnología, los edificios, el arte. El ser humano realmente tiene una capacidad extraordinaria, y cuando desarrollamos nuestro intelecto y cuando nos proponemos hacer algo, tenemos una fuerza, una determinación para superar en la vida. Pero de la misma manera que el ser humano reconoce que tiene una capacidad extraordinaria de poder, el otro lado de la moneda es que también tenemos tremendas debilidades. Aunque el ser humano tiene una capacidad de hacer cosas increíbles, también tenemos carencias y tenemos flaquezas. Y es por eso que el ser humano vive con esta tendencia intrínseca, y con eso te quiero decir, con una naturaleza nata orgánica de superar sus debilidades. El ser humano vive con este desafío de identificar dónde es débil y de continuamente trabajar y labrar para superar esas debilidades. Y por eso podemos decir esta frase que se ha dicho un sinnúmero de veces y es digna de repetir: solo eres tan fuerte como eres débil. Y lo que esa frase significa es que solo eres tan fuerte como tus debilidades, porque te puedes considerar una persona muy fuerte, pero tan pronto te topas con algo que es más fuerte, más potente, algún obstáculo que es más grande que tu fuerza, tan pronto tu debilidad emerge a la superficie, entonces tienes que buscar una nueva fuente de poder, una nueva fuente de fuerza. Los seres humanos solo somos tan fuertes como somos débiles. Por eso los seres humanos somos criaturas, seres interdependientes, nos necesitamos. Sé que para algunos de nosotros a veces es difícil reconocerlo, pero nos necesitamos familia, necesitamos buenos amigos, necesitamos buenos compañeros de trabajo para desarrollar la labor que tenemos, necesitamos, si eres un patrón, buenos trabajadores. No hay cómo esquivar la realidad de que nos necesitamos, porque tenemos debilidades y por lo tanto buscamos fuentes que nos ayuden
a satisfacer esas debilidades para volver a ese estatus de ser fuertes, de ser seres poderosos. Y esta realidad difícil de digerir de nuestra debilidad nos lleva a reconocer que aunque existen allá afuera en el mundo muchas fuentes de poder, muchas fuentes de fuerza, no existe en el mundo, ni en el universo, ni en el cosmos una fuente inagotable de fuerza, solamente Jesucristo. La Biblia nos enseña que tú y yo podemos buscar fuentes de poder y de fuerza allá afuera, en amigos, en conocidos, en cosas, en posesiones, en experiencias. Hay muchas fuentes de muchas cosas allá afuera, pero la única fuente inagotable de poder es Dios. El único que tiene recursos interminables de gozo y de ánimo y de esperanza y de poder es Jesucristo. Y si evaluamos detenidamente, si consideramos detalladamente cuál es la fuente de poder en mi vida, ¿a dónde recurro yo cuando necesito palabras de ánimo? Porque la realidad es que fuera de Dios todas mis fuentes serán débiles como yo. Eventualmente llega un punto en el cual mi fuente necesita otra fuente. ¿Cuántos me entienden? Llega un punto en el cual mi fuente necesita otra fuente. Llega un punto en el cual tienes que asegurar el seguro que sacaste para estar seguro. Llega un momento en el cual necesitas respaldarte y ampararte en algo más. Y es un círculo interminable de buscar: cuando este me falle, ¿quién más me saciará? Y cuando ella me falle, ¿quién más me llenará? Y cuando esto ya no dé abasto, ¿dónde más encontraré lo que yo necesito? Entonces, cuando Jesucristo estaba en la tierra desarrollando su ministerio, Él hizo algo que turbaba a la gente, incomodaba a la gente, porque Jesucristo le decía a la gente: yo no hablo en nombre de profetas, yo no soy otro mensajero, yo hablo en nombre de Dios, porque yo soy esa fuente inagotable que tú necesitas. Jesucristo les demostraba que Él era diferente. Y cuando los líderes religiosos en la era y la época de Jesús lo escuchaban hablar, les incomodaba tanto el mensaje de Jesús. Un mensaje que les decía a aquellos de alta sociedad: no eres solamente tú el que tiene acceso a Dios, sino que toda persona, no importa si es marginada, no importa si es pobre o rica, si es enferma o sana, todo ser humano puede venir a Dios por medio de mí, Jesucristo. Y cuando Jesús da este mensaje, incomodó tanto a los líderes religiosos y a su propio pueblo, que intentaban encontrar en Jesús una debilidad. Porque si hallaban en Jesús una debilidad, por lo tanto su mensaje era débil. Y si su mensaje era débil, entonces ya la gente no les seguiría. Entonces buscaban una debilidad en Jesús y ponían trampas para hacerlo caer, y le decían cosas para tratar de turbarlo. Pero se dieron cuenta prontamente que Jesucristo no tiene debilidades, que Jesucristo resucitaba muertos, que Jesucristo dio vista a ciegos, que Jesucristo sanaba a enfermos. Y como vieron que Jesús no tenía debilidades, y que cuando le ponían una trampa Él sabía cómo contestar, y que cuando trataban de argumentar con Él, Él probaba sus corazones y discernía sus intenciones. Y cuando vieron que no había cómo ganarle a Jesús, porque aparentemente no tenía debilidades, dijeron: lo último que nos resta es enviarlo a su muerte. Lo último que nos resta es terminar con Él, es acabar su mensaje. Porque si logramos matar a Jesús, si logramos demostrar que Él es un ser humano común y corriente, si logramos demostrar su debilidad, entonces su mensaje también será débil. Y por eso para nosotros los cristianos, el mensaje de la crucifixión es un mensaje clave a nuestra fe. Y por eso el mensaje también de la resurrección es un mensaje fundamental. Porque no nos basta creer que Cristo murió por nosotros, también creemos que Él se levantó de entre los muertos. Por eso el mensaje de la resurrección es fundamental a nuestra fe. Y aunque en aquel día querían del todo desterrar el mensaje de Jesús, querían deshacerse del mensaje de Jesucristo, Jesucristo con su resurrección nos demostró que Él tiene el poder para darnos una nueva vida. Pero lo primero que aprendemos en esta historia es que si tú y yo queremos recibir el poder para tener una nueva vida, necesitamos reconocer
que la única fuente de poder que da nueva vida se llama Jesucristo. Yo quiero que tú me acompañes a Lucas capítulo 23, versos 50 al 56. Y antes de ver lo que sucedió el día domingo, vamos a regresar al día viernes y vamos a ver cómo concluyó la crucifixión, porque Jesús fue crucificado y después de ser crucificado, mira lo que ocurre cuando fue sepultado. Dice Lucas 23, 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Porque acá, haciendo un hincapié, tienes que entender que cuando los líderes religiosos trataron de arrestar a Jesús y de matarlo, ellos no tenían la autoridad para matarlo porque no eran líderes políticos, pero tenían la autoridad para juzgarlo religiosamente y socialmente. Entonces comenzaron a interrogarlo en un concilio llamado el Sanedrín. Y entre este concilio, nos dice Lucas, había un hombre llamado José de Arimatea, pero él no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo con cómo juzgaron a Jesús injustamente. Él no estaba de acuerdo con el trato que se le dio. Y cuando Jesucristo fue crucificado, él sentía tanta convicción que dijo: yo tengo que hacer algo, yo tengo que mínimo darle una sepultura digna. Y dice que fue, mira esto en el verso 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces mira, estos líderes religiosos dijeron: si no podemos hallar en Jesús debilidad, vamos a llevarlo a la cruz. Y cuando crucificaron a Jesucristo, cuando Jesús murió, cuando en aquel madero Jesucristo declaró las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, los líderes religiosos apuntaron y dijeron: ¿ves? Debilidad. Él era un simple hombre más. Él era otro judío como todos nosotros. Era otro líder de un movimiento que quedará en el olvido. Porque si Jesucristo murió, su mensaje muere con él. Y si su mensaje muere con él, entonces Jesús fue débil. Y si él terminó, ¿qué será de sus seguidores? Y si todo lo que prometió no vino a cumplimiento, aquellos que creyeron en él perdieron su tiempo. La gente dijo: ¿ves? Es débil. Era simplemente otro hombre. Y nos dice Lucas que después de que José de Arimatea viene y ayuda a sepultar a Jesús y a preparar su cuerpo, las mujeres que le seguían, aquellas que eran discípulos también de él, seguidoras de él, lo ven y dicen: nosotros también queremos preparar su cuerpo para sepultura. Pero ya se había hecho demasiado tarde, ya el viernes había terminado y tuvieron que el sábado, que los judíos consideraban el día de reposo, el día de descanso, para descansar y confiar en la provisión de Dios, tuvieron que descansar y dijeron: pues ni modo, tendremos que venir el día domingo. Y mientras ellas descansaban, había entre los seguidores de Jesús tanta incertidumbre, porque lo que había sucedido el día viernes los había del todo devastado. Los seguidores de Jesús estaban tristes, estaban confundidos, estaban llenos de temor. Se estaban preguntando: si crucificaron a Jesús, en cualquier momento van a tocar a la puerta y vienen por nosotros. En cualquier momento nos van a arrestar, nos van a matar. Ya se acabó toda la emoción, ya se disipó esa adrenalina de que estábamos siguiendo a un gran hombre. Él ya no está aquí, él está muerto. Ahora, ¿qué será de nosotros? Pero ocurre algo interesante en Lucas, porque Lucas nos dice que Jesucristo ya los había preparado para lo que iba a suceder. Jesucristo ya les había dicho exactamente lo que iba a ocurrir, pero ellos no percibieron lo que Jesús les había dicho. Es como cuando tú estás en tu ceremonia de bodas y estás ahí en el altar y el predicador te está diciendo estas cosas magnánimas, bellas, hermosas, profundas, pero a ti te pasan por alto, por encima, porque tú no estás prestando atención ni asimilando. Te está diciendo: prometes amarla en días buenos, días malos, y tú, porque tus ojos están en la luna de miel, tú dices: sí, en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza, en lo bueno, en lo malo, en todo, la amo, démela, vámonos.
porque tu mente no está allí. No estás asimilando lo que te están diciendo. No estás procesando lo que el predicador o el ministro o el que está oficiando te está compartiendo. Tú estás ahí, pero tu mente está en otro lugar. Y lo mismo le había ocurrido a los discípulos. Pasa conmigo a Lucas 18, verso 31 al 34. Porque aquí Jesucristo les dijo exactamente lo que iba a suceder. Pero ellos, como novio en ceremonia de bodas, andaban en otros rollos. Y dice el versículo 31, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén. O sea, iban en camino a Jerusalén. Él sabía que iba a morir y mira cómo los prepara. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Hay alguien confundido ahorita que está escuchando esto? Como que no le entendí, ¿qué va a pasar? O sea, Jesús les dice claramente, ¿verdad? Explícitamente: voy a ser entregado a los gentiles, voy a ser escarnecido, afrentado, escupido, y después de ser azotado me van a matar, mas al tercer día yo voy a resucitar. Entonces la pregunta es: ¿por qué están el sábado silencioso, angustiados y llorando y quebrantados y turbados? ¿Por qué no estaban totalmente confiados? ¿Por qué no recordaban las palabras de Jesús? ¿Por qué no recordaban las profecías del Antiguo Testamento que enseñaban que el Mesías no había venido en primera instancia a reinar, sino a sufrir y a pagar por nuestros pecados? ¿Por qué no habían entendido lo que Jesús les había dicho? Bueno, el verso 34 nos lo dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Porque a veces Dios nos dice algo y tú y yo no lo entendemos, no lo recibimos, no le creemos. Pero después, cuando Él lo hace, ¿sabes qué sucede? Nuestra fe se solidifica. Nuestra fe se sustenta, porque Dios te dice: te dije que lo iba a hacer y no me creíste, y ves que lo hice. Entonces tú dices: ¿sabes qué? La palabra de Dios es fidedigna. Ahora mi fe ha crecido un poco. En el momento ellos no creían, pero después, dice Lucas, cuando vieron a Jesús resucitado, cuando el ángel habló a las mujeres, le dijo: recuerden lo que Él os dijo cuando estaban en Galilea. Y cuando ellas recordaron, entonces su fe se sustentó y dijeron: Jesús ya nos había preparado para esto. Pero antes de llegar al domingo, volvamos al sábado, y acá están los seguidores de Jesucristo teniendo que digerir las consecuencias de seguir a un hombre que había hecho fuertes declaraciones. Estaban asimilando las consecuencias de seguir a un hombre que había hecho fuertes declaraciones. Porque nota conmigo como en Lucas 18 Jesucristo dice nuevamente en el verso 33: y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, resurrección no es cosa de hombres. Resurrección no es cosa de magos. Resurrección es cosa de Dios. Solo hay uno que resucita. Solo hay uno que levanta muertos, y su nombre es Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra. Entonces, si Jesús está diciendo: me van a matar, pero al tercer día resucitaré, esta declaración es fuerte. Jesús está diciendo: tengo el poder de Dios. Tengo el poder del dador de la vida misma. Tengo el poder para hacer lo que nada ni nadie más puede hacer. Y me encanta esto del cristianismo, que el cristianismo no va tras cosas fáciles. El cristianismo no va tras cosas ligeras. Dios no dice cuando Cristo fue a la cruz del Calvario: simplemente iré tras el pecado y simplemente iré en contra de Satanás. No, Jesucristo fue en contra del peor enemigo, de lo más difícil, de lo más imposible. Jesucristo dijo: venceré a la muerte. Porque si Jesucristo vence lo más difícil, oh iglesia, si Él vence lo más difícil, todo lo demás es fácil. Si Él vence lo más difícil, todo lo demás es cosa ligera. Entonces Jesús hizo una declaración bastante fuerte: al tercer día resucitaré. Y acá están los discípulos en sábado como: ¿dónde está? Él está muerto. Y están acá digiriendo, ¿verdad?, las consecuencias de seguir a este hombre. Porque si Jesús no resucita, pero Él dijo que resucitaría, si no resucita, es por consecuencia ¿un qué, iglesia? Ayúdenme. Un mentiroso.
Si Él dijo que Él resucitaría, pero no resucita, es un mentiroso, es un falso. Si Jesús no resucita, es simplemente otro líder de otro movimiento religioso y social que terminará en libros en el olvido. Si Jesús no resucita, su mensaje fue ineficaz y su mensaje fue vano. Si Jesús no resucita, los discípulos perdieron años de su vida siguiendo a un hombre débil. Si Jesús no resucita, su esperanza está en el fracaso. Si Jesús no resucita, no hay más para ellos. Entonces ahora entiendes la incertidumbre y la preocupación, porque para ellos todo está de por medio. Si Jesús no resucita, hemos perdido años de nuestras vidas, hemos perdido nuestra reputación, hemos perdido nuestro apellido, nuestro nombre, hemos perdido nuestra herencia con Israel. Si Jesús no resucita, todo es en vano, y sabes que lo mismo está de por medio para ti y para mí. Si Jesucristo no resucita, sin la resurrección, la crucifixión fue en vano, porque la sangre del Cordero que purifica de todo pecado, la expiación y el sacrificio perfecto, el sustituto, el Cordero Pascual, sin una resurrección es una triste historia conmovedora. Si Cristo no resucita, no hay poder de salvación. Si Cristo no resucita, su mensaje es para nosotros en vano. Pero, alguien diga pero si resucita, todo cambia. Si Jesús no resucita, todo es en vano. Pero si Jesús resucita, todo cambia. Y alguien que entiende lo que está de por medio es el apóstol Pablo. Y mira lo que él le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 15, verso 29 al 32. Porque Pablo le estaba escribiendo a una comunidad que estaba desafiando la doctrina de la resurrección. Y ellos decían: mira, Pablo, creemos en Jesús, creemos en un líder bueno, creemos en la piedad, en la moralidad, pero esto de que se levantó entre los muertos y que nosotros también resucitaremos, Pablo, no sea ridículo. Eso es absurdo. Y Pablo les contesta acerca de la importancia de la resurrección y cómo todo sería en vano si no hay resurrección alguna. Y mira esto en 1 Corintios 15, 29 al 32. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces mira lo que dice Pablo. Pablo le dice a los corintios: miren, si no hay resurrección, nada importa. Si no hay resurrección, ¿qué estamos haciendo? Predicando a Jesús, bautizando a gente, a los muertos, lo que significa que se bauticen y que reconozcan que han muerto al viejo hombre y que son nuevas personas en Cristo. ¿Para qué perdemos el tiempo? Si no hay resurrección, en vano sufro persecución, en vano muero a mi carne todos los días, en vano estoy dispuesto a crucificar mi viejo hombre, mis malos deseos para ser una persona piadosa. Nada tendría sentido. Y el apóstol Pablo emplea esta poesía de los poetas griegos hedonistas que creían que el todo de la vida era el placer. Y Pablo dice: si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En otras palabras, si no hay eternidad, si no hay más allá de la muerte, si no hay trascendencia, si no hay deidad, entonces vámonos a hacer fiesta, vámonos de parranda, vamos a comer, vamos a beber, vamos a pasarnos toda la noche de fiesta. Y si mañana amanecemos en un callejón y si nos perdemos y no nos reconocemos ni el rostro, no importa, porque mañana moriremos y todo se acabará. Y después de la muerte viene la inexistencia, y después de la muerte viene el fin, y nada tiene sentido. Pablo dice: sin crucifixión todo pierde sentido. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, no hay esperanza de vida eterna para nosotros. No hay más allá que un mundo caído, lleno de sufrimiento, dolor y angustia. No hay más allá que 80 años, si Dios te los brinda, de una buena vida, con una bonita familia y un buen trabajo. Pero todos sabemos que el alma exclama por más que eso. Si no hay resurrección, todo es en vano. Y esta es la perspectiva humanista que dice: solo hay materia, solo existe el aquí
y ahora. Que en la época de Pablo sería comamos y bebamos que mañana moriremos, pero en nuestra época sería solo se vive una vez. ¿Tú has escuchado esa frase alguna vez? Se vive una sola vez. Y verá cuando todos van al lago y los jóvenes locos y ese tío que quiere hacerse parecer joven también va y se mete ahí de colado y están ahí en la orilla del precipicio y dicen bríncate, bríncate, y el tío dice solo vives una vez. Porque es esa frase que declaramos cuando queremos hacer algo loco, ¿verdad? Vámonos de fiesta, vámonos a hacer cosas locas, vamos a amanecer y ni nos vamos a reconocer, porque solo se vive una vez. Ese es el mensaje del occidente moderno. Ese es el mensaje de la posmodernidad que nos dice disfruta, vive, ten el placer, porque no hay más allá que la vida. No hay más allá que la materia. No hay más allá que tu cuerpo. No hay más allá que el aquí y ahora. Entonces vive bien y disfruta. Pero, alguien diga pero si hay resurrección, y si hay más allá que la materia, y si existe lo trascendental, y si hay un Dios sentado en un trono en los cielos, y si la tierra es estrado de sus pies, y si hay más allá que 80 años de vida, y si hay más allá que comer y beber, entonces todo está de por medio. Entonces Pablo no nos deja en ambigüedades. Pablo no nos deja confusiones. Pablo hace la pregunta retórica y provocativa: comamos y bebamos porque mañana moriremos si no hay resurrección. Pero Pablo luego dice: pero Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. Y si Jesús resucitó, todo cambia. El apóstol Pablo dice: si Jesucristo resucitó, entonces mi fe no es en vano. Si Jesucristo resucitó, entonces no solo quiero comer y beber porque mañana moriré, quiero vivir bien para mañana vivir en la eternidad. Si Jesucristo resucitó, hay una eternidad de por medio. Si Jesucristo resucitó, hay poder para vivir una nueva vida aquí y ahora. Si Jesucristo resucitó, no tengo que simplemente subsistir, puedo vivir en abundancia. Y yo quiero enseñarte esto unos versos después, porque en 1 Corintios 15, versos 51 al 58, Pablo mismo contesta la pregunta, ¿verdad? Porque él hace la pregunta: si no hay resurrección, entonces ¿qué? Comamos y bebamos que mañana morimos. Pero luego él dice: no, mira el verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y mira esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, ojo con esto: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déjame decirte lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: si Jesús no resucitó y no hay resurrección para nosotros, todo vale y nada importa, porque no hay eternidad. Pero como Cristo resucitó, como el sepulcro perdió su poder, como la muerte ya no tiene poder, como Cristo es victorioso, entonces todo tiene sentido y todo tiene propósito. Dice el apóstol Pablo: no nos cansemos, sigue firme, sigue constante, porque tu trabajo no es en vano, porque aquel en el cual has creído está sentado a la diestra del trono de Dios. Si Cristo resucitó, entonces dar tiene propósito. Si Cristo resucitó, amar tiene sentido. Si Cristo resucitó, sufrir aquí y ahora tiene recompensa en la eternidad. Si Cristo resucitó, no comamos y bebamos solamente, iglesia. Si Cristo resucitó, vivamos con poder la nueva vida, porque estaremos en gloria con Él para siempre. La iglesia tiene esta firmeza de fe
que oramos y damos y servimos y creemos y superamos porque Cristo se levantó de entre los muertos. Tú y yo necesitamos una fuente de poder inagotable, interminable, que no se cansa, que no requiere otras fuentes para renovarse. Y cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando Él es la fuente del poder de tu nueva vida, entonces tú entiendes, mi esperanza no está fundamentada en un concepto religioso, mi esperanza no está en lo incierto, mi fe no es ciega. Yo he puesto mi esperanza en la fuente de todo poder, en la fuente de toda vida, y su nombre es Jesucristo. Yo he puesto mi esperanza en aquel que dijo el ángel: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Yo he puesto mi esperanza en el que vive, en el Todopoderoso, y todo lo que hago por consecuencia tiene propósito. Por eso los nihilistas, los que creen que el mundo no tiene sentido, no tiene propósito, no pueden creer en lo trascendental. Porque dicen, solo creemos en el aquí y ahora, y por eso justificamos una vida que dice: haz lo que quieras y vive como quieras, porque no importa. Pero si Dios existe, y si envió a su Hijo, y si su Hijo resucitó de entre los muertos, entonces todo lo que hago tiene importancia, y todo lo que hago tiene peso. Pablo dice: encontramos en Jesús la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestro poder. La muerte y la resurrección de Jesucristo garantizan nuestra salvación. Por eso los cristianos no debemos vivir turbados como: pues a ver cómo me va en estos años, a ver qué sucede. Mira, te voy a decir de una vez, tu salvación ya está garantizada en Cristo Jesús. Ya tienes en Cristo Jesús la victoria. Tú sabes, como cuando vas a jugar con alguien deporte, si te gusta jugar deporte, a mí me encanta jugar baloncesto, y a veces cuando jugamos con los muchachos nos juntamos y siempre ocurre algo, ¿verdad? Disparamos para ver quién es capitán, y cuando tenemos capitanes eliges a tus jugadores, y siempre sucede lo mismo, ¿verdad? Cuando ya estamos el equipo formado, hacemos la pregunta: ¿quién es tu hombre? Lo que significa que del equipo opuesto, ¿cuál es el hombre que vas a escoger al cual defender? Al cual le vas a jugar defensa. Y como yo soy de baja estatura, yo siempre busco al más chaparro del otro equipo. Yo digo: ese chiquitín que está ahí, ese es mío, ese es mi hombre. Porque si escojo al más alto, me estoy preparando para lo más difícil, para algo donde quizá me va a ganar en la jugada, donde no lo voy a poder detener. Escoges algo a tu nivel. Y quiero decirte que cuando Cristo enfrentó a nuestro enemigo, el enemigo del hombre, a Satanás, al pecado, Jesucristo no se acobardó y le dijo al Padre: dame al más chiquito, dame lo más fácil. Jesucristo vio a la muerte, al más alto, al más difícil, y dijo: yo a ese lo quiero, ese es mi hombre, ese es el que voy a enfrentar. Porque el que viene a la cancha y dice: yo quiero al más grande, tiene audacia y tiene garra, porque sabe que tiene el poder para vencerlo. Jesucristo dijo: yo quiero a la muerte, yo tomo su pecado, yo enfrento a Satanás, porque yo tengo la fuerza para ganar la victoria, yo tengo el poder para vencer y superar. Entonces, cuando Jesús es la fuente de tu poder, hay dos implicaciones que nos deja esta historia de resurrección. Dos implicaciones de cómo cuando Jesús es tu fuente de poder, ese poder real y activo para una nueva vida, aplica y aquí y ahora. Y la primera implicación es esta: porque Jesús hizo lo más difícil, todo es posible en su nombre. Porque Jesús hizo lo más difícil, todo es posible en su nombre. Yo quiero enseñarte esto. Vuelve conmigo a Lucas 24, verso 1 al 10, donde iniciamos nuestra historia. Y dice aquí: el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque para los judíos la semana comenzaba el día domingo. Por eso el sábado era el séptimo día, el día de reposo. Entonces el primer día de la semana, el domingo, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora mira esto en el verso 8, esto es interesante. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Ves cómo te decía que a veces Dios nos da una palabra y no le creemos, pero después nos la recuerda y luego decimos: Dios es quien dice que es? Entonces dice el verso 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces recuerda, los discípulos están tristes, están inciertos, angustiados, y de repente el domingo por la mañana las mujeres, ya que acabó el día de reposo, vienen a ungir a Jesús. Y cuando llegan temprano, a su sorpresa, la tumba está vacía. La piedra ha sido removida. Y se encuentran dos ángeles. Ya para este tiempo, los soldados romanos que estaban ahí haciendo guardia, nos dice otro evangelio, que cuando la tierra empieza a temblar y la tumba se mueve, se tiran al suelo y fingen estar muertos. Y cuando ven que ya se abrió la tumba, salen corriendo. Es evidente que salen corriendo porque cuando llegan las mujeres ya no están ahí. Entonces cuando llegan las mujeres, les habla este ángel y les dice: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Y cuando yo leo esto me impacta, porque quizá nos pase por alto, por encima, el hecho de que las primeras personas que vieron la tumba vacía fueron mujeres. Pero en el contexto de esta cultura judía, eso es algo bastante significativo. Porque a lo largo del evangelio de Lucas hemos visto algo destacadamente, y es que Jesús no hace acepción de personas. Que Jesús ha venido a derribar barreras y muros económicos, sociales, políticos, incluso religiosos. Jesucristo vino a alcanzar a todo tipo de persona, y tú tienes que entender que cuando las mujeres vienen y ven esto y al principio no entienden, y luego el ángel les dice y recuerdan las palabras de Jesús, van corriendo hacia los discípulos y les dicen: miren, Jesús resucitó, no está allí, nos dijo esto el ángel. Y los discípulos no creen, las miran como que han perdido la mente. Porque para los judíos la mujer no tenía validez en una corte judía. Su palabra no tenía testimonio. Cuando había algún argumento, algún conflicto, y tenían que venir a disputar y arreglar algún asunto, una mujer no podía hablar en su propio nombre. Su marido tenía que venir a representarla. O sea que el testimonio de una mujer no era válido ante una corte judía. Entonces, ¿por qué Dios escogería que mujeres judías fueran a decirle a sus seguidores judíos que Él resucitó? Porque si Jesús hizo lo más difícil, todo es posible en su nombre. Porque Jesús le estaba diciendo a aquellas que no tienen voz: mi resurrección te da una voz. Mi victoria es tu victoria. Yo restauro tu dignidad. Yo te doy propósito. Tú no eres quien la sociedad dice que tú eres quien yo digo que tú eres. Y cuando estas mujeres reciben estas noticias y van contentas a ser portavoces del mensaje de resurrección, el evangelio de Lucas nos dice un detalle aún más importante. Porque es extraordinario el simple hecho, como ya destacamos, de que Dios escogiera a mujeres que en esa cultura no tenían validez de testimonio para testificar que Él resucitó de entre los muertos. ¿Cuántas hermanas que testifican celebran eso por un momentito? Oh, amén, hermano, más o menos. Pues si no lo quiere celebrar usted, lo celebro yo. Pero ¿cuántas mujeres celebran lo que Cristo hizo en aquel día? Para aquellos que no entendemos el poder, el impacto de lo que Cristo hizo, Lucas nos lleva a profundizar un poco más. ¿Cuántos quieren profundizar un poco más? Porque hay un detalle interesante. Hay un detalle interesante en el verso 10.
eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Lucas dice: no solo quiero que sepas que fueron mujeres, te voy a decir quiénes eran. Y la primera de ellas era María Magdalena. Porque el evangelio de Juan nos dice después que en ese espacio, cuando las mujeres fueron y vieron la tumba vacía y recibieron esa palabra y corrieron a hablar con los hombres, y cuando les dijeron no creyeron, pero Pedro y Juan dijeron: no, nosotros no nos quedamos con la duda, y salieron corriendo, literalmente corriendo. Y dice la Biblia que Juan corrió más rápido, y Juan llegó primero, y cuando Juan llega y ve la tumba vacía, cree. Es de esos creyentes que, ¿cuántos de ustedes que tú vas y dices, ves de lejos y dices: yo no tengo que entrar, yo creo? Pero Pedro dijo: yo me tengo que meter. A mí no me basta ver la tumba, yo tengo que entrar. Y Pedro entró y vio los lienzos y tocó todo, y vio la cabecera, que todo estaba doblado, porque esos detalles lo da Juan. Y cuando él ve todo eso, ya empieza a sentir los escalofríos, ¿verdad? Ya empieza a asimilar lo que está pasando. Pero dice Juan que antes de que eso sucediera, antes de que Pedro y Juan llegaran corriendo a verificar, María Magdalena se queda sola en la tumba y comienza a llorar y a quebrantarse. Y comienza a sentir el peso de que si Jesús realmente no resucitó, ¿qué será de mí? Y la pregunta es: ¿por qué María Magdalena? Porque dice Juan que mientras ella estaba ahí llorando, el primer testigo ocular del Cristo resucitado fue una mujer, y no cualquier mujer, fue María Magdalena. Y mientras ella estaba ahí llorando, viene Jesús y se le aparece. Y ella lo mira y no le reconoce, porque la revelación le era encubierta. Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Y él la mira y ella lo mira a él, y entonces se entiende: este es Jesús. Le da la revelación y ella grita: Raboní, que significa maestro. Y él le dice: no me toques, porque aún estoy en un estado de gloria. No me toques, pero ve y dile a mis discípulos. Y ella sale corriendo. Y la pregunta para mí es: ¿por qué María Magdalena? ¿Por qué se le reveló Jesús de esta manera? Bueno, Lucas nos ayuda a entenderlo en Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, y nos dice un poco de su pasado. Porque en Lucas 8, 1 al 3 dice aquí esto acerca de María Magdalena. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7 demonios. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, 7 demonios. ¿Cuántos saben que eso va en serio? 7 demonios. O sea, la pregunta es: María, ¿qué hiciste? ¿A qué lugares fuiste? ¿Qué puertas le abriste al diablo? ¿Qué cosas hiciste en tu vida? ¿En qué oscuridad has vivido? ¿Qué permitiste que entrara a tu entorno? Jesucristo la liberó de 7 demonios. Ahora tiene sentido por qué cuando las otras mujeres se fueron, María Magdalena se quedó llorando. Porque María Magdalena tenía mucho que perder, porque había invertido toda su vida en Jesucristo. Porque al que mucho le es perdonado, mucho ama. Porque María Magdalena dijo: yo he puesto toda mi fe en Jesús. Él me hizo libre de mis demonios, Él transformó mi vida, Él perdonó mi pecado. Y no puede ser que esta historia termine así. No puede ser que Él se quede aquí. Pero cuando ella vio a Jesucristo resucitado, cuando sus ojos contemplaron aquella majestad y gloria, entonces María se puso de pie y entendió: si Cristo hizo lo más difícil, todo es posible en su nombre. Si Cristo venció a la muerte, yo venceré mi pecado. Si Cristo obtuvo la victoria, yo también seré victoriosa. Si Cristo hizo lo más difícil, todo lo demás es cosa ligera para Él. Es que a veces el enemigo nos enreda y nos detiene en pensar: sí, Dios te salvó, pero nunca vas a ser libre de esta adicción, y nunca vas a salir de esta situación, y nunca vas a cambiar tu carácter, y nunca vas a superar esta prueba. Pero cuando tú te sientes encajonado de esa manera, recuérdale a Satanás, a tu conciencia y a tus sentimientos: el Cristo en el cual yo he creído resucitó de entre los muertos, y si Él venció a la muerte, yo venceré este pecado, yo venceré estas cadenas, yo superaré esta prueba, porque Él ya hizo lo
más difícil, esto es cosa ligera para Él. Esto es como un abrir y cerrar de ojos para Él. Para Él no hay nada imposible. Pero Lucas nos deja aquí para cerrar nuestra historia. No solo Jesús hizo lo más difícil, no solo todo es posible en su nombre, sino que también creemos que si Él venció, nosotros vencemos juntamente con Él. Cuando las mujeres llegan a los hombres a darles las noticias, no creyeron al inicio. Vemos esto en el verso 11. Ve conmigo el verso 11. Dice: mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Pero mira el verso 12, nos da Lucas otro nombre, otro personaje. Pero levantándose, ¿quién? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. María obtuvo la primera implicación de la resurrección. Si Jesús hizo lo más difícil, todo es posible en su nombre. Pero había otros que se sentían derrotados. Había otros como Pedro que necesitaban entender que si Jesús venció, nosotros también venceremos. Yo creo que hay cristianos que a veces nos sentimos encajonados y nos sentimos en desventaja. ¿Alguna vez te has sentido en desventaja en tu vida? Como si me hubiera tocado alguien más, si me hubiese criado en otra vecindad, si hubiese tenido otros padres, si mi crianza hubiese sido otra, si me hubiese tocado otro patrón, si hubiese tenido otra oportunidad de corregir ese error que hice. Nos sentimos en desventaja, como Pedro se sentía en desventaja, porque nos dice el Evangelio de Lucas, capítulos anteriores, que Jesús lo había preparado y le dijo: Pedro, mira, Satanás me ha pedido por ti para zarandearte como a trigo, y antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pero yo estoy rogando por ti, que una vez vuelto, restaurado, confirmes a tus hermanos. Y Pedro escucha esto y dice: no, Señor, yo nunca lo haría. Y viene el momento de la cruz, y dice la Biblia que cuando están golpeando a Jesús en una casa, se están burlando de Él. Ahí estaba Pedro y algunos discípulos, y 3 personas distintas en cuestión de unas 2-3 horas lo identifican. ¿No eres tú un Galileo? ¿No eres tú seguidor de Él? ¿Tú eres uno de ellos? Y él juró y maldijo: no, yo no lo conozco, yo no soy su seguidor. Y la tercera vez que él dijo: no lo soy, inmediatamente antes de que terminara de hablar, cantó el gallo. Y cuando ocurrió eso, dice Lucas que Jesús lo miró. Y cuando Jesús lo miró, él recordó las palabras de Jesús y comenzó a llorar amargamente. Pedro para mí representa cristianos que se sienten derrotados porque has cometido un error, porque has hecho algo equivocado. Pero déjame recordarte que si Jesús venció, tú y yo también somos vencedores. Porque dice la Biblia, dice Lucas, a Lucas le plació darnos este detalle. Dijo: cuando todos los hombres, los discípulos dijeron: no, estas mujeres están locas, Pedro dijo: yo no me quedo con la duda, yo no me hundo en esta amargura. Ya estoy cansado de llorar y sentirme en desventaja. Ya estoy cansado de excusarme por mis malas decisiones. Yo quiero correr a Jesucristo, porque si esa tumba está vacía y Él no está allí, yo también venceré juntamente con Él. Y Pedro salió corriendo, y cuando vio esa tumba vacía, sintió escalofríos en todo su cuerpo. Pero no sería hasta después, cuando Jesucristo, después de una pesca milagrosa, en estado glorificado, le diría: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntaría y le daría la oportunidad de ser restaurado. Y la última le dijo: ve y confirma a tus hermanos, ve y sé un pastor, ve y predica mi palabra, porque el que cree en el vencedor vence juntamente con Él. No tienes que vivir inseguramente, tu victoria está garantizada en Cristo. No estás viviendo en desventaja, no eres menos afortunado. Si eres un hijo de Dios, ya no eres esclavo, eres libre. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti, está en mí. Alguien que lo crea y diga: soy vencedor. La resurrección significa que si Jesús hizo lo más difícil, todo es posible en su nombre. Y la resurrección significa que si Jesús venció, tú y yo venceremos juntamente con Él.
Por eso hay creyentes que hoy llegaron, estás pasando por necesidades económicas, físicas, espirituales, interpersonales, en relaciones. Te sentías muy pobre cuando llegaste, pero ahorita que te estoy diciendo que tú eres victorioso en Cristo, ¿cuántos se están sintiendo millonarios por un momentito? ¿Cuántos se están sintiendo ricos? ¿Cuántos se están sintiendo prósperos? Porque quizá no tengo todo lo que quisiera tener, pero en Cristo Jesús tengo lo más importante. Si Él venció, yo también. Dice la Biblia que cuando vieron la tumba vacía, entendieron. Y una vez que entendieron, todo cambió. Porque si Jesús vive, su mensaje era real. Y la esperanza que habían puesto en Él no había sido en vano. Solo Jesús tiene el poder para darnos nueva vida. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo ya en esta tarde. Y yo quiero invitarte a que examines tu corazón. ¿Cuál es la fuente de mi poder, de mi fuerza, de mi ánimo, de mi alegría? Porque si es algo o alguien que no sea Jesús, estás confiando en una fuente que se agotará. Estás buscando en una fuente que requiere otras fuentes. Pon hoy tu esperanza en Jesús. El hecho de que Jesús muriera y resucitara nos ha dado una victoria que nada ni nadie en este mundo nos puede quitar. Y hoy esa victoria espero te dé ánimo, te dé fuerza, te dé vida. Yo quiero hacer un llamado no solo a aquellos que necesitan salvación, sino también a creyentes como María Magdalena y Pedro, que por momentos nos sentimos en desánimo, que por momentos estamos cabizbajos, pero hoy el mensaje de la resurrección nos recuerda, ¿sabes qué? El Cristo en el cual he creído, todo lo puede, y Él es victorioso. Y ya sé cómo acaba esta guerra. Él es vencedor. La victoria ya es mía. No necesito vivir en temor. No necesito vivir en incertidumbre.